Un cordial saludo. Me permito presentarme. Mi nombre es José Lozano Bonilla, estudiante de la Universidad Ibero en segundo semestre de Derecho, al igual que mi compañera Lorena Quintana, en donde estaremos realizando la actividad número 6 de ética jurídica, consistente en la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones. Para ello tenemos un caso en donde dice que Pablo es un juez de un tribunal de una ciudad en Colombia. Ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. Según la denuncia, Pablo habría sido negligente en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, lo que habría puesto en riesgo la vida de la víctima. La denuncia alega que Pablo no actuó con la debida diligencia y celeridad requerida en este tipo de situaciones, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias para la víctima. Esto habría resultado en un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la integridad de la persona afectada. A pesar de que el comportamiento de Pablo podría considerarse una falta disciplinaria por no cumplir con sus deberes como juez de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia. Las circunstancias también podrían interpretarse como un posible delito penal de omisión de funciones o prevaricato por parte del juez. En este sentido, la falta disciplinaria apunta a una posible negligencia grave por parte de Pablo, pero la dimensión de la conducta podría implicar consecuencias penales si se determina que el juez tuvo una actuación dolosa para favorecer al agresor en detrimento de la víctima. Por tanto, este caso presenta un escenario complejo en el que una presunta falta disciplinaria cometida por un funcionario público, en este caso un juez, puede involucrar aspectos que pueden asemejarse a la comisión de un delito penal, generando interrogantes como la responsabilidad y sanción correspondiente que deberá evaluar tanto el Consejo Superior de la Judicatura en su ámbito disciplinario como autoridades judiciales competentes en el ámbito penal. Bueno, sobre este caso en particular es que vamos a tratar con mi compañera Lorena Quintana, en donde vamos a realizar un análisis del caso hipotético desde la perspectiva del derecho disciplinario y penal. Para ello hay que tener en cuenta unos conceptos básicos como es la licitud sustancial, que me dice que en el derecho disciplinario es una acción contraria a la ley, es decir, ilícita, afecta de manera real, significativa, es decir, sustancial, el buen funcionamiento de la función pública, los deberes funcionales, los principios que se rigen como son la transparencia y eficiencia, y en el interés general, y no es una simple falta formal sin impacto real. Y teniendo en cuenta que en el derecho disciplinario, pues las faltas principalmente consideradas son omisión o extralimitación. Entonces, en este caso vamos a analizar en conjunto, y me disculpa la repetición, con mi compañera Lorena Quintana, vamos a analizar este caso. Ya teniendo en cuenta el concepto de ilicitud sustancial, entonces vamos a tener presente que en el derecho disciplinario recae sobre los funcionarios públicos, como en este caso Pablo, que es un juez, y que para que se dé este tipo de falta o por una conducta debe ser de manera real y relevante en la deber de su función, cuando está prestando obviamente un servicio. Entonces, podríamos decir que, a diferencia del derecho penal, que trata de proteger un bien jurídico o protege un bien jurídico específico, en el derecho disciplinario es totalmente diferente. Para ello, entonces, en consideración a lo planteado,
Pablo tiene un deber funcional reforzado, especialmente por tratarse de un proceso de violencia doméstica donde la protección de la víctima es prioritaria. Recordemos que a ninguna persona, desde la Constitución Política de Colombia, se le pueden vulnerar los derechos fundamentales, de los que trataremos más adelante. Entonces, si la denuncia se presentó en donde Pablo actuó con negligencia y falta de celeridad, hasta aquí podríamos ir percibiendo de que sí se da estas características con esa falta disciplinaria. Si medidas donde dejó en libertad al agresor sin tomar una medida de protección a la persona que ha sido vulnerada. Esto da lugar a unas consecuencias por la gravedad en las acciones que pueda tomar esta persona agresora. En su efecto, se configura la ilicitud sustancial y pues el juez Pablo puede recaer ante el Consejo Superior de la Judicatura, tener unas consecuencias desde la parte disciplinaria. Desde un análisis penal, entonces podríamos decir que para que se cometa un delito, en ese caso, como lo expresaba el caso hipotético, que sería por omisión de funciones o prevaricato por omisión. En ese podríamos enfocarlo en el contexto de dolo, pero para que se presente ese dolo de parte de Pablo, tenía que configurarse unas características del dolo. Entonces, Pablo, que conocía su deber, actuó deliberadamente, decidiendo no cumplir con la protección de la víctima, con garantizarle los derechos fundamentales a la víctima. Aquí en el caso hipotético no se demuestra como tal de que Pablo haya actuado con esa intención dolosa. No se demuestra, toda vez que se percibe como un acto de negligencia de parte de Pablo, mas no con una intención. Tampoco hay un intercambio de dádivas o unos intereses personales de parte del juez Pablo. No se está configurando en otro delito desde el ámbito penal. Entonces, claro que hay una relación entre el derecho disciplinario y el derecho penal. Esto infiere principalmente a que en el penal debe demostrarse esa actuación que sea dolosa, que surja de una responsabilidad característica del derecho penal, algo que no se está presentando en este caso. Entonces, hasta aquí podríamos ir afirmando que el juez Pablo sí está incurriendo en una falta grave del Código Disciplinario. En ese entendido, vamos a tener en cuenta si el caso se trata de un delito penal o una falta disciplinaria respaldado con argumentos legales y éticos. Entonces, hemos hecho el primer balance y para ello vamos a tener en consideración la parte legal y ética en su correlación, donde le cedo la palabra a mi compañera Lorena Quintana. Muy buenos días, José, agradezco por la intervención. Aportando a la introducción que en este momento nos solicita el caso, vamos en este momento ya al respaldar el tema con argumentos fundamentales legales y éticos. En este caso, básicamente podríamos plantear que el caso plantea una situación compleja. Un juez presuntamente actuó de manera negligente en un proceso de violación intrafamiliar, permitiendo, como lo aclaró mi compañero, que este agresor quedara en libertad sin ninguna medida de protección adecuada directamente ante la víctima, lo que deriva nuevamente un episodio de violencia, lo cual pues básicamente nos deja claro que Pablo no actuó de la forma
ética que le generaría directamente su cargo, ya que en estos casos usualmente el juez es la persona jurídicamente legal que está con la responsabilidad básicamente de protección a la víctima. Y en este caso podríamos decir que no estaría cumpliendo con esta función. Estamos frente a un delito penal o ante una falta disciplinaria. Para responder es necesario acudir a los fundamentos legales y éticos del derecho disciplinario, en especial al concepto de ilicitud sustancial. En el derecho disciplinario básicamente podemos inferir en que la infracción constituye una falta sancionable. Es indispensable que la conducta sea sustancialmente ilícita. La ilicitud sustancial implica que el comportamiento del servidor público afecte de manera significativa los fines esenciales del Estado, por ejemplo, la correcta presentación de la función pública, la protección de los derechos fundamentales, la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Desde la perspectiva del análisis, no se limita a verificar si el juez incumplió una norma, sino establecer una conducta leccionó interés público o los valores que en la función judicial está llamado a proteger. Si vamos a verificar desde el incumplimiento del deber funcional, el juez tiene un deber reforzado de protección cuando conoce los casos de violencia intrafamiliar, dado que están comprometidos en derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana. La falta de diligencia y celeridad en este tipo de procesos vulnera directamente los deberes funcionales del cargo judicial. ¿Existe ilicitud sustancial en este caso? La omisión del juez no fue irrelevante ni de manera formal, pues permitió un nuevo acto de violencia, poniendo en peligro la vida y la integridad básicamente de esa persona. Es decir, que basados en este caso y basados en lo que nos indica la ilicitud sustancial, el juez incurrió básicamente en una falta. Esto demuestra que la conducta afectó de manera sustancial los fines de la administración judicial y el deber del Estado de proteger las personas en situación de vulnerabilidad. Desde el fundamento ético podemos indicar que la conducta es reprochable porque el juez dejó de actuar como garante de los derechos fundamentales. El ejercicio de la función judicial básicamente existe el compromiso con la justicia material, sensibilidad frente a la violencia de género y responsabilidad social. La indiferencia o negligencia frente a estos casos contradice los valores éticos que sustentan la función pública. Existe responsabilidad penal. El derecho penal, conforme al principio del último retiro, solo interviene cuando se cumplen requisitos estrictos como tipicidad penal clara, lección grave a un bien jurídico, existencia de dolo o culpa relevante, penal relevante. Es decir, lo que básicamente confirmaba mi compañero, pues en este caso no se evidencia dolo, ya que para esto tendría que demostrarse que el juez pues obviamente estaba respaldando al agresor, lo cual en el caso no es claro y no lo deja pues básicamente evidenciar. Bueno, yo creo que ya en este caso saltamos al quinto punto y le doy acceso a mi compañero. Muchas gracias, Lore. Entonces, dándole continuidad a nuestro tema, me dice que vamos a hacer pues una correlación entre el concepto de ilicitud sustancial, que pues debe hacer mención desde la perspectiva del derecho administrativo y penal. Cuando tenemos en cuenta, ya una vez definido la parte de ilicitud sustancial, entonces vamos a segregarlo y a connotar lo que es el derecho administrativo. Desde el derecho administrativo y el penal, entonces encontramos que
para que se dé una conducta debe afectar de manera real, significativa, los fines esenciales del Estado y la función pública como tal. Entonces, para ello implica la correcta administración de la justicia, la protección de los derechos fundamentales, la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En el caso de Pablo, que actuó con negligencia a la protección de la víctima, dando lugar a una violencia doméstica, constituye un ejemplo de ilicitud sustancial por la omisión pues que el juez, válgame la redundancia, omitió, porque debe evaluarse la relevancia objetiva del daño causado y no solo por el incumplimiento formal de normas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este juez? Incumplió a su código de ética. Desde la perspectiva del derecho penal, la ilicitud sustancial se relaciona con la tipicidad y la gravedad de la conducta. Es decir, que en este caso, con la afectación de bienes jurídicos protegidos penalmente, como es la vida, la integridad física o la correcta administración de la justicia. Sin embargo, pues esta conducta que trasciende al ámbito penal, además de la ilicitud sustancial, se requiere que tenga, bien sea la parte dolosa o culposa, que penalmente puede ser relevante a lo que asegura o a lo que establece el derecho penal. Entonces, podríamos afirmar que la ilicitud sustancial permite delimitar el alcance y responsabilidad disciplinaria. Además, evitar la intervención penal innecesaria, garantizar la coherencia ética y legal. Esta es, vuelve y se repite, es una ilicitud sustancial, tal que se configura principalmente como una falta al código disciplinario. Recordemos que el código disciplinario recae sobre los actores en servicio público, en la prestación de servicios públicos. Tenemos un punto en donde vamos a argumentar fundadamente y coherente cada postura, pues respaldándose en la normativa jurídica con los principios éticos y la jurisprudencia relevante que pueden aplicarse al caso. Entonces mi compañera va a tratar sobre el caso del juez Pablo en referencia. Bueno, acá nos dicen que hay que hacer una argumentación fundamentada, entonces básicamente en esta argumentación volvemos al análisis del caso del juez Pablo. Requiere evaluar de manera fundamental si su conducta constituye una falta disciplinaria, un delito penal o incluso podría incluir en ambos casos. Sustento a la postura en normas jurídicas, principios éticos de la jurisprudencia relevante. El Código Disciplinario Único de la Ley 734 del 2002 establece en su artículo 48 que los servidores públicos deben cumplir con los deberes funcionales, con diligencia, eficacia, respeto por los derechos fundamentales. La negligencia grave impide la protección de la víctima de violencia doméstica, constituye falta disciplinaria grave conforme al artículo 50 del mismo código, que sanciona la inobservancia de los deberes del cargo que afecten a fines del Estado. Es decir, que podríamos decir que en el caso del juez Pablo estaría afectando significativamente. Principios éticos. En los principios éticos de legalidad, responsabilidad y probabilidad en la función pública, según el artículo 29 y 229 de la Constitución. Principios de protección a los derechos fundamentales de justicia material, que obliga al juez a garantizar la integridad y seguridad de las personas vulnerables. Recordemos que los jueces básicamente deben ser garantes de proteger los derechos, vida y básicamente protección de las personas. A nivel de la jurisprudencia, entonces podemos decir que el Consejo Superior de la Judicatura han sostenido que la omisión de medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar constituye negligencia grave
responsabilidad disciplinaria, aunque no siempre llega a configurar el del delito penal si no hay dolo. Según el Consejo Superior de la Judicatura, artículo 3229 del 2018, es decir, en ese sentido fallaron con la protección a la víctima y adicional al exonerar o al dejar sin detención privada, básicamente, o detención al agresor. Fallaron en esta para proteger a la víctima. Conclusión disciplinaria: la conducta de Pablo se configura como una falta disciplinaria con ilicitud sustancial, pues su omisión tuvo un impacto directo sobre los derechos fundamentales de la víctima. Fundamento legal: el Código Penal del artículo 4.3 y 4.14 sobre el prevaricato con acción u omisión que sancione al funcionario público que dicta resoluciones o omite actuaciones judiciales con dolo. Principios éticos: principios éticos, justicia y protección de bienes jurídicos esenciales como la vida y la integridad de la persona. Básicamente, basados en estas conclusiones, podemos decir que ante la falta de prueba del dolo de la actuación de Pablo, no configura un delito penal, afirmando la necesidad de diferenciar la responsabilidad disciplinaria a la penal. Es decir, podemos decir que en este acto Pablo faltó básicamente a su principio de disciplinario, más no tendría una falta penal. Ok, ahora vamos a interpretar si se trata de una falta disciplinaria o un delito penal y ofreciendo pues unas recomendaciones. Para ello hay que concluir de que en repetidas ocasiones se ha asegurado que el juez Pablo ha cometido una omisión de sus funciones por negligencia a este proceso, vulnerando los derechos fundamentales según la Constitución Política de Colombia de la víctima, dando lugar a una nueva agresión por parte del agresor a su víctima. Aquí, claro que hay un delito penal de parte del agresor a su víctima, más no del juez Pablo. El juez Pablo está constituyendo, se está materializando una falta disciplinaria. Nuevamente lo digo, disciplinaria por omisión. Entonces, con ilicitud sustancial, claro que sí. Entonces, no se configura un delito penal, toda vez que carece de las características mínimas que constituyen el delito penal según el Código Penal. En cuanto al fundamento ético y legal, la negligencia del juez, que de manera reprochable, desde su punto de vista ético, pues vulneró los derechos de la víctima, toda vez que ha traspasado los principios de imparcialidad, justicia y pues de protección a los ciudadanos, a la vida, a la integridad y dignidad, como lo establece la Ley 734 del 2002, que es la que respalda ese tipo de acciones disciplinarias, la que sanciona la parte disciplinaria para estas conductas que afectan sustancialmente la función pública, en el caso del juez que es un servidor público. ¿Tiene algo más que decir, Lorena? No, ya creo que ya quedó todo claro. Ok, entonces queremos agradecer la visualización del video, la comprensión e interpretación a nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.